¿Alguna vez has sentido la calidez del sol en tu rostro, la suave caricia de la brisa veraniega? Estos simples placeres nos hablan de un amor mucho más grande. Este es el amor infinito e incondicional de Dios, un amor que nos recibe con los brazos abiertos. El amor de Dios no depende de nuestros logros, no discrimina por nuestros errores pasados, nos abraza por completo con todos nuestros defectos. En el tapiz de la vida, cada uno de nosotros es un hilo único. Este amor es un regalo que se nos da libremente. Es un amor que susurra a nuestros corazones. Tómate un momento para respirar esta verdad. Eres amado profunda e incondicionalmente. La vida es un viaje lleno de cimas y valles. Hay momentos en que el camino parece claro y brillante, y otros en que nos encontramos tropezando en la oscuridad. Es en estos momentos donde el amor de Dios brilla con más intensidad. Como un faro que guía a los barcos, su amor nos ofrece dirección y esperanza. Incluso cuando no podemos verlo, el amor de Dios nos rodea como un cálido abrazo. Este amor es un faro de esperanza, recordándonos que el amanecer llegará. Imagina un amor tan puro, tan inmenso, que te acepta completamente, un amor que no se acobarda ante tus defectos ni te exige perfección. Esa es la esencia del amor incondicional de Dios. Somos amados simplemente porque somos su creación, hechos a mano con esmero e infundidos con su chispa divina. No hay necesidad de ocultar nuestras imperfecciones ni de fingir ser alguien que no somos. El amor humano suele venir con condiciones. Quizás amamos a alguien porque nos hace reír, porque apoya nuestros sueños. Pero el amor de Dios va más allá de esas limitaciones. Es un amor sin fronteras, un amor que no conoce límites. Su amor no es una recompensa por el buen comportamiento. Es una presencia constante, un ancla firme en las mareas cambiantes de la vida. Él no nos ama porque seamos perfectos, sino porque Él es amor. Estamos llamados a abrazar este amor incondicional. El amor incondicional de Dios susurra una verdad profunda. Fuimos creados con un propósito. Nuestras vidas no son accidentales ni carecen de significado. Cada uno de nosotros lleva dentro un llamado único. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es un testimonio de nuestro valor inherente. ¿Alguna vez has sentido el peso del mundo sobre tus hombros, dejándote exhausto y derrotado? Los desafíos de la vida a veces pueden parecer olas implacables que nos golpean y amenazan con hundirnos. Es en estos momentos de desesperación cuando el poder renovador del amor de Dios brilla con más fuerza. Imagina un bálsamo suave aplicado con delicadeza sobre una herida, brindando alivio y promoviendo la curación. Eso es lo que el amor de Dios hace por nuestras almas cansadas. Repara nuestras heridas ofreciendo consuelo y fortaleza cuando más lo necesitamos. Su amor es una fuente constante de renovación, un manantial de esperanza que nunca se agota. No borra nuestro dolor ni elimina mágicamente nuestros problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con valentía y resiliencia. Cuando nos sentimos abrumados por las tormentas de la vida, el amor de Dios nos recuerda que no estamos solos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempos de angustia. En su presencia encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que calma nuestros corazones ansiosos y renueva nuestro espíritu. La desesperación puede proyectar una larga sombra, nublando nuestra visión y robándonos la alegría. Pero el amor de Dios tiene el poder de atravesar la oscuridad, de transformar nuestra desesperación en esperanza. Cuando las condiciones son las adecuadas, la semilla brota y crece, abriéndose paso a través de la oscuridad y buscando la luz. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un nuevo amanecer en el horizonte. Renovados día a día. El amor de Dios es un flujo constante de gracia y misericordia. Es una renovación diaria, un nuevo comienzo cada mañana. Así como el sol sale cada día, el amor de Dios renueva nuestra fuerza y esperanza.
Imagina una ducha refrescante que te deja con una sensación de limpieza. Así se siente la renovación diaria del amor de Dios. Derribando barreras, imagina una fortaleza con sus altos muros de piedra gruesa, pero ¿y si esos muros impidieran la entrada de algo bueno? Nuestros corazones a veces pueden parecerse a esa fortaleza. Abrir nuestros corazones al amor de Dios requiere valentía. El amor de Dios no se intimida por nuestras imperfecciones. Creemos espacio para que el amor de Dios fluya. Un salto de fe. Dar ese primer paso hacia el amor de Dios puede sentirse como un salto de fe. Piensa en un trapecista, soltando una barra con la expectativa de agarrar la siguiente. Abrir nuestros corazones al amor de Dios es un acto de confianza similar. Abrir nuestros corazones al amor de Dios es una invitación a embarcarnos en una aventura extraordinaria, un viaje de transformación y crecimiento. Es salir de nuestra zona de confort, una disposición a abrazar lo desconocido con los brazos abiertos y un corazón confiado. Como una semilla plantada en tierra fértil, debemos rendirnos al proceso de crecimiento, permitiendo que el amor de Dios nos nutra y nos ayude a florecer en los individuos que Él creó para nosotros. Este viaje no siempre será fácil. Habrá momentos en que enfrentemos desafíos, en que cuestionemos nuestro camino, en que nos sintamos perdidos e inseguros. Pero es en estos momentos de incertidumbre que descubrimos la verdadera profundidad del amor de Dios. Aprendemos que Él no es un observador distante, sino un participante activo en nuestras vidas, guiando nuestros pasos, consolando nuestros corazones y dándonos el poder para superar cada obstáculo. Abrazar lo desconocido significa dejar ir nuestra necesidad de controlar, de dictar los términos de nuestro viaje. Se trata de confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, un plan mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Imagina un barco azotado por un mar embravecido, con olas que rompen contra su casco y un viento que amenaza con destrozarlo. Sin embargo, a lo lejos surge un faro de esperanza, un puerto tranquilo, resguardado de la furia de la tormenta. Este puerto representa la paz que nos ofrece el amor de Dios, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. El amor de Dios ofrece una perspectiva diferente, un lugar de paz que trasciende el caos. Es una paz que no depende de las circunstancias externas. La paz que trae el amor de Dios no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellas. Es la calma en el centro del huracán, la creencia inquebrantable de que estamos seguros en la palma de su mano. Imagínate a un niño pequeño, asustado por una tormenta, corriendo a los brazos de sus padres en busca de consuelo. La tormenta no ha dejado de rugir afuera, pero en el abrazo de sus padres el niño encuentra alivio y seguridad. De manera similar, cuando corremos hacia Dios, encontramos una paz que trasciende nuestras circunstancias. En un mundo que constantemente exige nuestra atención, encontrar la verdadera paz puede parecer un sueño difícil de alcanzar. Estamos bombardeados con mensajes que nos dicen que hagamos más, que seamos más. Pero el amor de Dios nos invita a una forma diferente de ser, un camino de quietud y entrega. Es en los momentos de silencio, cuando silenciamos el ruido del mundo y nos sintonizamos con su voz, descubrimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la antigüedad, los pactos eran lazos sagrados, promesas irrompibles. Dios, en su amor infinito, ha establecido un pacto con nosotros. Es un pacto basado en su fidelidad inquebrantable. Este pacto se ilustra en la historia de Noé. El arco iris es una señal de su promesa, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Su amor permanece firme y verdadero. Nos guía hacia un futuro lleno de esperanza.
La vida está llena de incertidumbres. Enfrentamos desafíos y a veces nos encontramos perdidos en la oscuridad. La promesa eterna de Dios sirve como un ancla para nuestras almas, manteniéndonos firmes en la esperanza. El ancla proporciona estabilidad, evitando que el barco se estrelle contra las rocas. La promesa de Dios es nuestra ancla en las tormentas de la vida. Su amor es una presencia constante, un faro de esperanza que nos guía hacia un puerto seguro. ¿Alguna vez te has sentido solo, como si caminaras por la vida sin compañía? El mundo puede ser un lugar solitario, lleno de promesas rotas y conexiones fugaces. Pero la promesa eterna de Dios nos susurra una verdad profunda: nunca estamos realmente solos. Él siempre está con nosotros, caminando a nuestro lado en cada paso del camino. La Biblia nos recuerda en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esa gente, pues el Señor su Dios va con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. Imagina un lago cristalino y tranquilo que refleja las majestuosas montañas que se alzan sobre él. El agua no se esfuerza por imitar los picos, simplemente refleja su belleza de forma natural. Cuando vivimos en armonía con el amor de Dios, nuestras vidas se convierten en un reflejo similar de su gracia y bondad. Nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos comienzan a reflejar el amor y la compasión que residen en Él. No nos volvemos perfectos, pero permitimos que su amor nos moldee, que guíe nuestras decisiones e inspire nuestras interacciones con los demás. Vivir en armonía con el amor de Dios no se trata de seguir un conjunto de reglas rígidas, sino de abrazar una forma de ser. Se trata de permitir que su amor fluya a través de nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. A medida que experimentamos su amor incondicional y su aceptación, naturalmente deseamos extender esa misma gracia a los demás. Nos volvemos más indulgentes, más compasivos, más comprensivos con quienes nos rodean. Cuando nos abrimos al poder transformador del amor de Dios, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Descubrimos que la verdadera satisfacción no proviene de las posesiones o logros mundanos, sino de un corazón alineado con su propósito. El deseo de agradarle, de honrarle con nuestras vidas, se convierte en una fuerza motriz que influye en nuestras decisiones y moldea nuestras aspiraciones. Esto no significa que abandonemos nuestros sueños o descuidemos nuestras responsabilidades. En cambio, los abordamos con un renovado sentido de propósito y perspectiva. Aprendemos a encontrar alegría en servir a los demás, en usar nuestros dones y talentos para generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Nuestras vidas se convierten en un testimonio del poder transformador de su amor, un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en tinieblas. Esta transformación no es un evento único, sino un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento. Habrá momentos en los que tropecemos, en los que no alcancemos su ideal, pero incluso en nuestros fracasos, su amor permanece constante, levantándonos, desempolvándonos y devolviéndonos al camino que Él ha elegido para nosotros. Vivir en armonía con el amor de Dios va más allá de nuestra relación personal con Él. Se derrama en nuestras interacciones con los demás, inspirándonos a ser instrumentos de su gracia y compasión. Piensa en una sola semilla, plantada en tierra fértil. Brota, crece y finalmente produce frutos, multiplicando su abundancia. Cuando permitimos que el amor de Dios arraigue en nuestros corazones, produce los frutos del Espíritu. Estos frutos no están destinados a ser acaparados, sino compartidos. Son la evidencia de su amor obrando en nosotros y a través de nosotros. La vida es un viaje con montañas y valles. Enfrentamos desafíos y valles oscuros. Descubrimos fortaleza en el amor de Dios. Su amor no borra problemas, pero es una fuente de fuerza. Como un corredor de maratón, avanzamos con determinación.
El amor de Dios nos da poder y resiliencia. Nos recuerda que somos vencedores y nos acerca a la meta. Las tormentas de la vida pueden presentarse de muchas maneras: enfermedades, pérdidas, dificultades económicas, problemas en las relaciones. Pueden dejarnos sintiéndonos maltratados, heridos e inseguros de a dónde acudir. Pero incluso en medio de la tormenta más feroz, el amor de Dios permanece constante. Imagina un pequeño pájaro buscando refugio de una tormenta furiosa. La tormenta puede continuar a su alrededor, pero el pájaro permanece protegido. De manera similar, el amor de Dios nos ofrece un lugar de paz y protección. Es un lugar donde podemos depositar nuestras cargas y encontrar consuelo. En su presencia, descubrimos que no estamos definidos por nuestras circunstancias. Innumerables historias a lo largo de la historia dan testimonio del poder del amor de Dios para ayudar a las personas a superar obstáculos aparentemente insuperables. Desde la fe inquebrantable de Corrie ten Boom frente a la persecución nazi, hasta el inspirador mensaje de esperanza de Nick Vujicic, a pesar de haber nacido sin extremidades, estas historias nos recuerdan que con Dios todo es posible. Consideremos la historia de Joni Eareckson Tada, una joven talentosa que quedó tetrapléjica después de un accidente de buceo. Enfrentada a desafíos inimaginables, fácilmente podría haberse rendido a la desesperación. Sin embargo, eligió abrazar el amor de Dios, encontrando propósito y significado en su dolor. A través de su arte, sus escritos y su trabajo de defensa, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que incluso ante la adversidad, se puede encontrar alegría y la esperanza puede triunfar. Estas historias no pretenden minimizar la realidad del dolor o el sufrimiento. Son testimonios de la fuerza y la resiliencia que podemos encontrar cuando elegimos apoyarnos en el amor de Dios, confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. El amor de Dios no está destinado a permanecer oculto, como un tesoro enterrado en lo profundo de nuestros corazones. Es una fuerza vibrante y activa que nos impulsa a acercarnos a los demás, a ser canales de su gracia y compasión en un mundo a menudo hambriento de una conexión genuina. Cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a quienes tocamos. Nuestras acciones se impregnan de su amor. Nuestras palabras se sazonan con su gracia. Piensa en un solo rayo de sol que se abre paso a través de un denso dosel de árboles, iluminando el suelo del bosque. Ese único rayo tiene el poder de brindar calidez, nutrir la vida, transformar un espacio oscuro y sombrío. De manera similar, nuestros actos de amor, por pequeños que parezcan, tienen el poder de alegrarle el día a alguien, de ofrecer esperanza en un momento de desesperación, de recordarles a los demás que no están solos. Imagina una pequeña piedra arrojada a un estanque tranquilo. El impacto crea ondas que se extienden hacia afuera. Nuestras acciones crean un efecto dominó, tocando vidas de maneras que quizás nunca comprendamos. Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, estos gestos pequeños tienen el poder de transformar vidas. Inspiran a otros a seguir el ejemplo, creando una reacción en cadena de amor y compasión. Todos somos vasijas, moldeadas por el maestro alfarero, cada una diseñada de manera única para contener y derramar su amor en el mundo. Algunas vasijas pueden ser ornamentadas y elaboradas, mientras que otras son sencillas y modestas. Pero independientemente de nuestra forma o tamaño, nuestro propósito sigue siendo el mismo: ser conductos de su gracia. Imagínate una hermosa jarra llena hasta el borde con agua refrescante. No está destinada a acaparar el agua para sí misma, sino a verterla, saciando la sed y brindando alivio a los necesitados. De manera similar,
Dios ha llenado a cada uno de nosotros con su amor, su gracia, su compasión. Estamos llamados a compartir esta abundancia con los demás, a ser vasijas que derramen su amor en un mundo sediento de esperanza, sanación y conexión. Este derramamiento no agota nuestro suministro, sino que lo multiplica. Cuanto más damos, más recibimos. Al vaciarnos de nuestras propias agendas y permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros, nos convertimos en vasijas de su gracia transformadora, llevando luz y esperanza a un mundo a menudo envuelto en tinieblas. A lo largo de nuestro viaje hemos explorado las profundidades infinitas del amor de Dios, un amor que nos acoge sin condiciones, renueva nuestro espíritu y nos da el poder para superar los desafíos de la vida. Es un amor que trasciende nuestro entendimiento, un amor que nos persigue sin descanso. Este amor no es una emoción pasajera ni un sentimiento caprichoso, es un compromiso inquebrantable, una promesa firme grabada en nuestros corazones. Es un amor que ha estado presente desde el principio de los tiempos, un amor que perdurará mucho después de que las estrellas se hayan desvanecido. El amor de Dios se erige como un faro de esperanza, un testimonio de su fidelidad inquebrantable. Es un amor que nunca falla, un amor que nunca se rinde con nosotros, un amor que nos persigue incluso en los rincones más oscuros de nuestra desesperación. Al concluir nuestra exploración del amor infinito de Dios, llevemos esta verdad en lo más profundo de nuestros corazones. Somos amados profunda e incondicionalmente por el Creador del universo. Al concluir nuestra exploración del amor infinito de Dios, tómate un momento para reflexionar sobre el viaje que hemos compartido. Permite que las verdades que hemos descubierto se asienten en lo profundo de tu corazón, como semillas plantadas en tierra fértil. Este amor, tan libremente dado, tan fácilmente disponible, es tuyo para abrazar. Considera cómo este amor ha tocado tu propia vida, has experimentado su poder transformador en momentos de alegría y en tiempos de tristeza, has sentido su guía suave, su presencia tranquilizadora en medio de las incertidumbres de la vida. Tal vez recién estés comenzando tu camino de fe o tal vez lleves muchos años caminando con Dios. Donde quiera que te encuentres en tu camino, debes saber que su amor es constante, inquebrantable y siempre está disponible para ti. Es un amor que te da la bienvenida tal como eres, con imperfecciones y todo. Tómate un tiempo para sentarte en quietud, para aquietar tu mente y abrir tu corazón a su presencia. Escucha sus susurros, esos suaves empujones que te guían hacia una comprensión más profunda de su amor y su propósito para tu vida. El amor de Dios no está destinado a ser contenido, a ser atesorado como una joya preciosa escondida del mundo. Es una luz radiante destinada a brillar intensamente, iluminando la oscuridad y brindando calidez a todos. Piensa en las personas en tu vida, tu familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Cómo podría Dios estar llamándote a ser un instrumento de su amor para ellos? A menudo son los actos de bondad más simples los que dicen mucho. Estos pequeños actos de amor, inspirados por su espíritu, tienen el poder de alegrarle el día a alguien. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual para descubrir el amor infinito de Dios. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría de Dios, explorar todos los videos llenos de inspiración y luz y compartir este mensaje con el mundo. Juntos podemos expandir el amor, la paz y la esperanza que tanto necesitamos. Déjanos en los comentarios tus afirmaciones positivas y decretos, porque tus palabras tienen el poder de transformar. Algunas afirmaciones que puedes escribir son: el amor de Dios me guía en cada paso. Vivo en paz, amor y gratitud. Mi vida está llena de luz y bendiciones divinas. Haz que tu luz brille y comparte esta energía con quienes te rodean.